todos los que incluso estamos predicando, no lo hacemos como quienes somos dueños de lo que decimos. Lo que hacemos es exponer lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Y todos tenemos que someternos a ella. Así que vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 4, con esa convicción de que lo que allí está escrito es para nosotros, para que Dios nos muestre quién es Él, quiénes somos nosotros, y en esta ocasión nos muestre cuánto el ser humano necesita a Cristo. Iniciando, vamos a leer el capítulo 4 hasta el versículo 7. Juan capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. De esto han salido muchas canciones, ¿no? Dame de beber de tu agua, Señor. O cansado del camino, como llegó ahí, sediento de ti. Bueno, cuando algunos cantautores componían más ligados a los textos bíblicos, ¿no? Era hermoso ver cómo describían lo acontecido o lo enseñado por la palabra de Dios, que es lo que deberíamos hacer siempre cuando cantar el mensaje de la palabra y del evangelio. Pero quiero resaltar el hecho de que a Jesús, de acuerdo al versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. La palabra necesario es una palabra que se ve por lo menos 3 veces en el capítulo 3. Y es una palabra que viene de una raíz que implica amarrar, como obligación, como que debe hacerse así. Y obviamente, de acuerdo al relato, le era necesario pasar por Samaria, porque al salir de Judea, que estaba al sur, tenía que subir al norte a Galilea, conforme él lo decidió, y en medio entre Judea y Galilea estaba Samaria. Entonces, alguien diría, le era necesario porque entre el norte y el sur estaba el centro. Pero resulta que él podía haber también tomado la ruta a un lado del río Jordán, por tierra de gentiles no judíos, y dar la vuelta y llegar hasta allá, hasta Samaria. De hecho, algunos dicen que eso era lo que hacían algunos judíos por el problema que tenían los judíos y los samaritanos para llegar a Galilea sin pasar por Samaria. Entonces alguien diría, le era necesario, obligatorio pasar por ahí, pero no estrictamente obligatorio, porque podía tener una ruta alterna, más larga, no de judíos, pero sí tenía alternativa. Entonces algunos han dicho, le era necesario porque necesitaba encontrarse con una mujer a la que salvaría. Y de hecho le era necesario a él pasar por allí para encontrarse con ella, porque también iba a estar bajo la necesidad él de beber agua. Necesidades del Señor Jesucristo que nos muestran que todo ser humano necesita a Dios, especialmente la obra de Cristo en su vida. ¿Qué necesita el ser humano? Esto es, para el que ya es creyente, un mensaje especialmente para recordar lo que sucede cuando nos encontramos con personas que no conocen al Señor. Y para el que está escuchando por primera vez el mensaje del Evangelio, es una demostración de cómo el Señor Jesús está al tanto, consciente de las necesidades más profundas de nuestro corazón. Pregunto antes de continuar, ¿qué necesita usted? ¿Cuál es su necesidad? Vamos a ver algunas de las necesidades de esta mujer que estaban diciéndole que necesitaba a Cristo.
Cristo necesitó agua, pero su necesidad más grande, el impulso más grande de su corazón era salvar a las personas de su pecado y darles vida eterna. Por eso necesitó pasar por allí. De los testimonios que se dieron podemos rescatar muchas cosas, ¿cierto? Es hermoso el Señor cómo a cada uno en circunstancias distintas nos encuentra. Lo cierto es que necesitándolo nosotros y Él no necesitándonos a nosotros, se nos cruzó por el camino y nos encontró como a la samaritana. Hoy mi mensaje tiene que ver con eso. Necesitas a Cristo. Así como Cristo necesitó pasar por ese lugar y beber, hoy necesitamos entender que si ya conocemos al Señor, es porque Él pasó deliberadamente por nuestras vidas para que le conociéramos. Pero entendamos que Él suplió las necesidades más profundas de nuestro corazón y presentémoslo entendiendo que los demás tienen también necesidades. ¿Qué necesidades podemos ver en este texto? Veamos el versículo 8. Dice el relator o el escritor, el evangelista Juan, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Por eso es que le pidió a ella de beber. Dice el versículo 9, la mujer de Samaria, sin saber el nombre, por eso se le llama samaritana, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Por qué? Ahí está la explicación. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El gran problema de nosotros cuando presentamos el Evangelio es que pensamos que las personas lo rechazan simplemente porque no desean a Cristo, y eso es cierto. Pero ¿qué están deseando o qué están necesitando? ¿Qué es lo que expresa su corazón para que veamos cómo podemos, a través de esa necesidad, mostrarles que Cristo la suple con su persona y su obra? Yo deduzco acá que ella tenía una necesidad social. Una necesidad social. ¿Cuál es la necesidad social que todos tenemos? Paz. Saberse libre de conflictos. Yo no quiero saber de judíos porque judíos y samaritanos nos peleamos entre nosotros. Y me sorprende que usted me hable, porque usted es de los que se oponen por ser judío a los samaritanos. ¿Por qué se oponían los judíos y los samaritanos? Por razones históricas antiguas. Porque el reino del norte, cuando se dividió Israel, dejó como capital a Samaria y el reino del sur como capital a Jerusalén. Y para hacer la historia larga, breve, cientos de años atrás, cuando fueron conquistados en el reino del norte y se los llevaron a otro reino, trajeron a ese sector, a Samaria y sus alrededores, el reino que los conquistó, gente que conocía a otros dioses y tenían culturas paganas, y los mezclaron con la cultura que entonces se suponía que seguían al Señor. Y entonces empezaron a tener no una fe pura conforme a la palabra de Dios, y empezaron a separarse los judíos de los samaritanos, y cuando ya se iba a restaurar también el reino del sur, después que había sido exiliado, los del norte, los samaritanos, más compenetrados con otros pueblos, se les opusieron, como lo vemos en el libro de Nehemías, para que construyeran de nuevo la ciudad. Y empezó a haber una guerra histórica, una lucha, porque los unos, los del sur, querían reconstruir la fe en el Señor y en la ciudad, y los del norte ya estaban tan metidos con las otras culturas que no querían que eso se hiciera. ¿Se dan cuenta que todo es por cosas del pasado? Nosotros tenemos unos pleitos, vivimos de unos pleitos por cosas del pasado. El pastor Enrique Gómez, que cuando hicimos el primer culto tenía que venir a predicar, decía: yo soy de doctrina más calvinista, es decir, creo más en la soberanía de Dios porque lo veo en la Biblia, pero decía, yo no me peleo con alguien que no es calvinista simplemente porque no lo es, yo quiero es compartir la palabra de Dios. Pero a veces decimos, yo soy del uno, yo soy de Calvino, yo soy de Arminio, yo soy de este, yo soy de aquel, y nos discutimos por cuestiones del pasado, por experiencias, pleitos, conflictos, incluso dentro de la iglesia, en el pasado, y no miramos qué es lo que Dios dice en su palabra para vivirlo en el presente. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿A qué está apelando el gobierno ruso para introducir sus
tropas en el territorio ucraniano? Al pasado. Eso era parte de la República de Unión Socialista Soviéticas, eso era nuestro y una cantidad de cosas. Es como si nosotros, para hacer una comparación, quisiéramos conquistar Venezuela porque era parte de la Gran Colombia, o al revés, Venezuela, Colombia y a los demás países porque éramos toda una sola nación y de allá vino el Libertador. Vivimos pendiente de lo que fue, de lo que pasó y eso genera conflictos. Y hay una necesidad en el corazón, que es lo que decía entre líneas, sin decirlo esta mujer. Necesito ser libre de conflictos, necesito paz. Y a mí no me va a venir a predicar uno que está en conflicto con nuestro pueblo. No me va a venir a decir algo que no le estaba predicando aún o pedir algo, siendo que más bien tenemos que estar peleando continuamente. Cristo da paz al corazón. ¿Por qué Cristo da paz? Da paz, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué da paz? Porque antes de tener la paz de Dios, tengo que estar en paz con Dios. Y el conflicto más grande que tengo no es con Venezuela, no es con Maduro en el caso de Venezuela, ni con Duque en el caso de Colombia, o con Putin. El conflicto más grande que tienen todos los seres humanos es con Dios por su pecado. Y cuando se entregan a Cristo, entran en paz con Dios y por eso reciben la paz de Dios. Algunas personas han dicho, ¿y cómo dejo de ser tan conflictivo? Reciba la obra salvadora de Cristo sobre su vida, arrepienta de sus pecados y luego de hacer eso va a experimentar la paz de Dios porque está en paz con Dios y va a poder dejar de ser tan conflictivo con los demás. Otra necesidad que tenía esta mujer y que la tienen los seres humanos es necesidad cultural. Lea el versículo 10 y vamos a ir hasta el 12 conmigo. Después que ella le dice esto, respondió Jesús y le dijo, Juan 4:10, si conocieras el don, el regalo de Dios, que es el mismo Cristo, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Hagamos un paréntesis, agua viva eran aguas que brotaban de la tierra, por eso se le llamaban aguas vivas, no estancadas, pero también Cristo utiliza aquí y más adelante en el Evangelio de Juan, el agua viva que brota como un simbolismo de la vida eterna que Dios nos da por medio de la obra del Espíritu Santo cuando creemos en Cristo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 12, ¿acaso eres tú? Resalte esto, mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Se da cuenta que ella estaba muy aferrada a su cultura. Los historiadores cuentan que así como los judíos estaban aferrados a Abraham, los samaritanos estaban aferrados a Jacob. Algún personaje cultural de su historia. Tenían una historia compartida, Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden que eran descendientes de la misma línea. Pero unos resaltaban más a uno, otros resaltaban más a otro. Aquí en Colombia es chistoso y yo recuerdo que Chávez resaltaba mucho eso. En nuestra historia de emancipación, unos resaltan a Bolívar y otros resaltan a Santander. De hecho, aquí nos llamamos del departamento Santander y donde yo soy, norte de Santander. Y uno dicen, el bueno era Bolívar y otro dicen, no, el bueno era Santander. No, Bolívar era el hombre guerrero y estadista. El otro dice, no, Santander era el hombre inteligente y legislador. Y cada uno agarra una inclinación por donde dice, pues necesitan una identidad para poder decir nosotros somos de esta manera. Pues hay una necesidad cultural de identidad en todo ser humano, saber cómo de dónde vienen y cómo deben ser, con quién me identifico y cómo debo ser yo, a qué pertenezco, a quién le pertenezco, cómo somos en mi cultura, cómo somos en mi tierra. Saber, esto es muy importante, que hago parte de algo y que los que somos parte de esto somos así. Entonces no es raro que aunque las mujeres, por ejemplo, santanderianas, y no se vayan a reír por esto, por favor, pero lo pueden hacer obviamente, las mujeres santanderianas son muy inteligentes, trabajadoras y todo lo demás, no es raro que aunque a ellas no les guste que les digan que son más de mal genio, dicen la mujer santanderiana es brava, ¿cierto? Porque marcan una identidad. ¿Y quién dijo que no hay mujeres santanderianas que no sean de mal carácter? Así como hay hombres santanderianos
que lo son. Lo que pasa es que se marcan identidades culturales. Aquí en Colombia se dice los paisas son buenos negociantes, los costeños allá en la costa atlántica son tremendos para las fiestas y para los holgorios y muy buenos para el roce social y para andar los unos con los otros y armar buenas relaciones. Y empiezan a identificarse, pero ¿quién dijo que en cada una de esas regiones no hay gente que no sea diferente? Lo que pasa es que uno necesita una identidad. Y por eso es que nosotros nos identificamos con ciertas culturas y ciertas tendencias de los lugares. Pues la mayor identidad que nos puede dar alguien nos la dio Cristo cuando nos hizo parte de su reino. Ya no soy colombiano simplemente, o no soy cucuteño, o norte santanderiano, o latinoamericano. No, soy miembro del reino de Dios. Tengo una ciudadanía celestial. Y ahora me identifico con Cristo como mi Señor y Salvador. Y su carácter es mi meta, mi modelo, y es el que me da sostenimiento en mi personalidad. Yo no soy igual que Cristo, pero mi carácter debe ir siendo moldeado cada día más a su imagen. Eso me da identidad y me da seguridad. Ah, pero usted es de tal región, sí, pero mi carácter es Cristo. O Cristo es el que moldea mi carácter. Alguien me dijo alguna vez, todavía cuando me pregunta, me dice, ¿usted de qué signo zodiacal es? Yo le digo, yo soy signo de que Cristo vive y que murió por mí y que resucitó. Yo no soy de ningún signo zodiacal. Yo soy demostración de que Cristo salva personas. Hay gente que necesita identificarse con signos del zodíaco. ¿Usted se ha dado cuenta? Ah, no, es que los arianos, los taurianos, los geminianos somos así. Necesitamos ver a Cristo para que sea el que nos dé identidad. Entonces es necesidad de identidad. La otra necesidad es necesidad física. Mire por favor conmigo los siguientes versículos. Vamos al versículo 13 hasta el 15. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua física volverá a tener sed. Verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una vez más, las aguas vivas que eran manantiales son utilizadas por Cristo como un símbolo de la obra de vida eterna en los corazones, fluyendo a través de la obra del Espíritu Santo por la fe en Cristo, por la fe en Él. Y dice el verso 15 que una vez más la mujer le cambió el tema y le dice a la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Bueno, literalmente no le cambió el tema, pero le mostró una necesidad. Algunos dicen que ella venía a sacarla sola, que esto es raro, porque tal vez, como lo veremos después, era menospreciada por las demás mujeres. En la cultura de la época salían juntas, y se encontró sola ella sacándola, tal vez por lo que socialmente la apartaban o la relegaban a ella. Y tenía que sufrir sacando el agua sola y tenía que sufrir haciendo esta labor y necesitaba alivio para ya no tener que venir a sacarla. Ella no entiende lo espiritual, como lo decíamos esta mañana, ella entiende lo físico y lo material. Ella no está pendiente de que le cambien el corazón, ella lo que quería era que le aliviaran el trabajo y el sufrimiento. Y así la mayoría de personas quieren saberse sin faltantes, sin necesidades, sin dificultades físicas, quieren tener alivio de tanto sufrimiento en esta vida. ¿Recuerdan lo que dijo Cristo? Venid a mí, todos los que estéis trabajados, y lo podemos decir hasta con sentimiento, ¿no? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Miren, hermanos, cuando lo están diciendo, sobre todo los que trabajan, yo los conozco por turnos, trabajados y cargados, sí, descanso. Sobre todo cuando le toca trabajar duro, 10 horas, 12 horas, 13 horas, 6, 7, 8 días a la semana, turnos cambiantes. Usted dice, ¡ay, descanso! Porque el descanso no necesariamente es por la actividad física, sino porque queremos alivio de la rutina. El problema es que salimos, trabajamos, nos esforzamos, llegamos cansados de trabajar, nos acostamos y hasta soñamos con el trabajo y el otro día volvemos otra vez a la rutina y todo lo demás. Necesitamos reposo. ¿Qué dice la Biblia? Que los judíos ni siquiera cuando se les dio la tierra prometida tuvieron reposo. Que ni siquiera dándoles el día de reposo tuvieron reposo.
que en Hebreos capítulo 4 dice que nuestro reposo es Cristo. Solo Cristo es el que da descanso al corazón, porque entonces sentimos alivio y sabemos que Cristo está sosteniéndonos y Dios está de parte de nosotros y nos da descanso en medio de todo lo que hacemos. Hermanos, cuando usted esté más cansado, ¿qué debe hacer? ¿Dormir más u orar más? Espiritualmente hablando. Mi experiencia personal, cuando más en mi vida he estado cansado y menos tengo capacidad o menos tengo tiempo para dormir, oro más. Y alguien dice, si me quedo dormido, pues bueno, se durmió orando. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que la presencia del Señor da reposo. Una persona que yo estimo mucho en Cúcuta, dormía, creo que todavía duerme muy poco. Predica mucho el Evangelio. Es un hombre que ya lo tienen prácticamente pensionado en su denominación. Y yo le decía, pastor, ¿usted cómo hace para descansar si usted casi no duerme? Él me decía, yo orando descanso. Porque se encuentra con su Señor, porque encuentra que a través de Cristo puede descansar en la presencia de Dios. Y la gente no sabe eso, la gente simplemente piensa que el Señor Jesucristo es un concepto para ayudarle a resolver los problemas del trabajo, pero que la misma relación con Dios por medio de la fe en Jesucristo no le va a dar el descanso que ellos necesitan. Mentira, usted puede dormir mucho. Es más, puede vivir sin trabajar y estar cansado de no hacer nada. Estar aburrido y hastiado de la vida. El descanso lo da la relación con Cristo, porque Él es el que trae reposo a nuestra alma. De trabajar y trabajar, buscando el sustento, porque Él es el que nos da todo por medio de su gracia y su misericordia. Necesidad física de alivio, necesidad conyugal de amor, y esto creo que es el centro de las necesidades en esta mujer. Versículos 16 al 18, dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, tú has dicho con verdad. ¿Quién dice que la samaritana que se encontró con Jesús en el pozo de Jacob, registrado en Juan capítulo 4, era una mujer promiscua? Mi percepción es que tal vez, y más hoy en día con la liberalidad de los matrimonios, algo terrible, se presenta más que incluso en ese tiempo, leía que en la China están preocupados porque ya van a empezar a morir más personas de las que nacen. Y eso que ya desde unos años le dijeron que se podían tener más de un hijo, y ya desde hace unos años les están haciendo ciertos alivios para que ellos puedan casarse o ayudas para que se casen, pero hay una desestimulación para casarse y una dificultad para mantener los matrimonios, disminuyen los matrimonios y aumentan los divorcios. O sea, hoy está peor todavía. Pero entonces también habían matrimonios, divorcios, recasamientos, hasta 3, 4, y aquí como vemos pudiera ser hasta 5 veces. Yo conocí a una persona precisamente en Venezuela, pasando la frontera con mi esposa que ministrábamos, y aunque no era una persona organizada, yo no veía que esa mujer, porque era una mujer, estuviera cambiando de marido porque fuera promiscua o porque estuviera queriendo cambiar de pareja como cambiar de ropa. Lo que veía era que estaba buscando sentirse amada, sentirse valorada, encontrar que alguien la apreciara, la aceptara. ¿No será eso lo que pasa con muchas personas? ¿Qué tal que hubiera sido lo que pasó con la samaritana? Algunos comentaristas bíblicos registran que para entonces, que una mujer hubiera tenido ya más de 3 matrimonios, porque el número 3, igual que el número 7, igual que otros números, eran como muy místicos para los judíos. Después de 3 matrimonios ya la veían como cosa rara. Uy, ya van 3, 4, uy, pero ¿a dónde va? ¿Qué pasará? Y sí, tiene que estar pasando algo. Sí, tiene que estar pasando algo. Si a mí me echan del primer colegio y luego me echan del segundo y luego del tercero, los malos no son los colegios, tal vez el malo estudiante soy yo. ¿Qué estará pasando? Que ningún marido me sirve. Tal vez tengo la medida muy alta. Tal vez estoy buscando el amor que solo viene de Dios en la pareja. ¿Y no es eso lo que pasa hoy en día en la mayoría de personas? Ustedes no los ve cantándole a Dios, ni cantándole a la gloria de Dios en el mundo. En las cantinas le cantan al amor,
y cantan los hombres por ellas aunque mal paguen, y cantan las mujeres por esos tipos que nos hacen daño, y cantan letras cada día más aberrantes, pero todavía sufriendo por aquellos sinvergüenzas o aquellas personas que ellos consideran son terribles, pero de todas formas quiero que me ame, porque encuentro sentido en mi vida cuando me siento amado, en el caso de los hombres, o amada en el caso de la mujer por una pareja. Están buscando el amor de Dios en las personas. Y dígame, ¿cuándo van a quedar satisfechos? ¿Cuándo? Saberse amado es muy importante para el ser humano. Sentirse aceptado, como lo decíamos hoy en Efesios capítulo 1. Pues Cristo da un amor incondicional. No dice, ven, como dice la mayoría de gente, si tú eres de tal forma, yo me caso contigo. Y yo me sigo estando en relación contigo y persevero en el matrimonio si tú cambias o eres de tal forma. El Señor dice, ven y yo te transformo con mi amor. No te pongo condiciones y yo con lo que te amo voy cambiando tu vida y tu forma de ser. Te voy a llenar de mi amor para que te sientas satisfecho, satisfecha y las transformaciones sean como consecuencia de saberse amado y no como condición para que yo te ame. Mi preocupación más grande cuando predicamos el Evangelio es esta. La gente no quiere ser amada por Dios, quiere ser amada por otra persona. Y dicen, no es posible que Dios me acepte así. Se sorprende de un amor tan grande que lo perdona todo. Y prefieren seguir confiando en sentirse amados por alguien que está a su lado y que les hace daño. Y es tan terrible que se den relaciones tortuosas y tormentuosas. Porque como esta mujer están buscando el amor en personas que solamente puede dar Dios. ¿Por qué sabemos que solo Dios nos puede amar a través de Cristo como ninguno nos ama? Porque se entregó a sí mismo por nosotros. Y ninguna pareja llega y le dice, yo me voy a morir por usted para que usted se case conmigo. Solo Dios entregó a su Hijo por amor para nosotros. Entregó al unigénito, a la corona del cielo, a la luz en medio de las tinieblas, al más puro, al más santo, al Hijo de Dios, a su propio Hijo, lo hizo hombre para que muriera por nosotros. Eso es amor. Eso es amor. Y no sé cómo decirlo más. El asunto es que esto es fundamental. Pero no solamente necesitaba amor, versículo 19 al 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Veamos la respuesta de una vez hasta el versículo 22. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Necesidad religiosa. Hasta los ateos tienen religión. Se adoran a sí mismos. De la verdad, ¿qué es lo correcto? Yo no quiero estar engañado por nadie. ¿Cuál es la religión correcta? El hermano que falleció hace poco tiempo aquí de la iglesia, Miguel Ángel, cuando llegó la primera vez y se sentó en una de esas sillas como ustedes, después de muchos años de lidiar con su vida destruida por todo lo que pasó antes de conocer al Señor, lo primero que me preguntó, dijo, levantó la mano en medio de la escuela dominical y preguntó, ¿cómo sé cuál es la iglesia correcta? ¿Cómo sé cuál es la religión correcta? Lo que quiere decir es, yo no me quiero dejar engañar, yo quiero saber la verdad. Yo no quiero andar de una iglesia para otra, yo no quiero andar que me estén engañando con una cosa y otra, yo quiero saber la verdad, saberse orientado y saberse la verdad, pues la Biblia dice que Cristo dijo que Él es la verdad, y de Él viene la verdad, y estar en Cristo es estar en la verdad. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, dijo alguien alguna vez, entonces, estando en Él, yo no me puedo perder porque estoy en el camino. Veamos la última parte, yo no puedo morir porque Él es la vida. Si estoy con Él y Él está en mí, tampoco puedo ser engañado totalmente porque Él es la verdad. Yo me esfuerzo por conocer lo mejor posible la Biblia y lo que Dios dice en su palabra, pero hermanos, la gente quiere saberse todo de una vez y no puede saberlo todo. Mi confianza está en que siguiendo a Cristo Él me guía a toda verdad, porque Él es la verdad. Pero yo quiero entender todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Sí, poco a poco. Lo primero que tiene que hacer es caminar con Cristo porque Él es la verdad. Si está con Él, no terminará engañado. Él es la verdad.
¿Se acuerdan lo que le preguntó Pilatos a Jesús? ¿Cuál es la verdad? Y Cristo se quedó callado, estaba frente a él. No era un concepto, no era un escrito, era el mismo Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, frente a él la verdad. Así que hermanos, esa tendencia de querer saber las cosas, y hay gente que es muy curiosa, dice, bueno, llegan a la iglesia y, dice, y si usted le está evangelizando, le pregunta, ¿y qué enseña esa iglesia? Hay que entender que necesitan saberse en la verdad, en lo correcto, y no quieren ser engañados. Y ella le pregunta, bueno, tú eres profeta, ¿cuál es la verdad? ¿Adoramos como dicen los samaritanos en el monte Gerizim, o adoramos como dicen los judíos desde el monte Sión en Jerusalén, desde el templo? ¿Quién tiene la razón? Y mire que Cristo le dice que los judíos tenían el concepto correcto, pero Jesús no solamente le dice quién tiene el concepto correcto de acuerdo a la palabra de Dios, sino que hace algo más, lo lleva a su necesidad primordial. Todas estas necesidades de paz, identidad, alivio, de amor y de verdad muestran la necesidad espiritual de Dios. Lea conmigo del 23 al 26. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ve usted una relación entre adorar al Padre en espíritu y en verdad y decir que en el versículo 24 Dios es espíritu? Se romperán los esquemas, dijo Cristo, ni en ese monte ni en aquel. Esto se le llama en teología revelación progresiva. Dios vino como cuando uno enseña a un niño desde preescolar, lo pasa por la primaria, la secundaria para llevarlo a la universidad. Michael es ingeniero, le pasa primero mostrándole la tierra y lo pone a hacer cositas de barro para luego al final ponerlo a cavar pozos petroleros cuando ya es un ingeniero. Lleva un proceso. Y le dice, en este proceso de revelación de Dios se establecieron templos, se hicieron sacrificios, se desarrollaron durante cientos de años mecanismos religiosos, pero llega la hora en que se va a planificar esto y ya no va a haber ningún lugar que sea exclusivo para adorar a Dios. Va a ser en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Una relación plena y directa de todos los que creen en Cristo con Dios. Porque Dios es espíritu y no está limitado a un templo ni está limitado a un lugar. Y eso viene por la fe en Jesucristo. Esto, como dirían algunos, es revolucionario para su época. Esto era innovador. ¿Cómo así? ¿Sin templo? ¿Sin templo? Y ojo, porque esto tiene que también calar en nuestros corazones. No quiere decir que no nos reunamos como creyentes para adorar y como iglesia buscar al Señor y edificarnos mutuamente. Pero sin templo. Cuando yo conocí a los misioneros cubanos, 3 misioneros cubanos en el 2015, lo que más me dejó impactado fue eso. Tantas iglesias y sin templo. ¿Cómo se reúnen? Ah, no. Tiramos una carpa al lado del patio de la casa y ahí hacemos el culto. Y cuando terminamos la recogemos. Ah, no. Si hay al frente un árbol grande y frondoso, debajo del árbol nos reunimos las 20, 30, 40 personas que somos la iglesia. Y luego nos devolvemos a nuestras casas y estamos en contacto porque la iglesia somos nosotros. ¿Sin templo? Ah, no. En donde nos persiguen en la China, nos metemos en lugares secretos, en sitios donde no nos encuentra el gobierno y allí nos reunimos sin letrero y sin locales a nombre nuestro, porque si lo ponemos a nombre de la iglesia, nos lo decomisan o hasta nos pueden meter presos. ¿Sin templo? ¿Sin pelear porque un pedazo de tierra se construye un lugar? ¿Por qué así? Porque lo que Dios quiere es una relación verdadera con Él. En espíritu y en verdad significa una relación que llene todas las áreas de la vida. En espíritu y en verdad significa que no solamente adoro dentro del templo, que adoro cuando trabajo, que adoro cuando estoy en la familia, cuando soy esposo, cuando soy hijo, cuando la mujer es esposa, cuando es madre, cuando es hija, cuando estudia, cuando hace todo lo que hace, vive en obediencia a Dios y glorificando al Señor en una relación continua con Él. Tal vez no todo el tiempo esté orando, pero todo el tiempo está honrando y glorificando a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Lo triste es que muchas veces como cristianos evangélicos nos devolvemos al templo. Y pasamos en la entrada del local de la iglesia y somos santos, recontrasantos, casi que ángeles
o arcángeles. Pero salimos y no nos vemos tan angelicales. Tal vez no hacemos negocios de manera muy santas y tal vez no tenemos tratos entre familias tan santificadas, ni vivimos en todas las áreas como si realmente tuviéramos una relación en espíritu y en verdad con nuestro Dios. Y tampoco caigamos en el misticismo. Si usted puede estar orando, usted puede hacerlo todo el tiempo. Todo el tiempo hablamos con nosotros mismos y yo enseño esto y me lo recuerdo a mí mismo. Si yo todo el tiempo me hablo a mí mismo, en cualquier momento puedo orar. Cuando estoy trabajando, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en cualquier lugar, puedo también orar. Aparto un tiempo especial para Dios, sí, pero también todo el tiempo puedo comunicarme con Él. Pero no caigamos en pensamientos místicos, como me decía un joven en Cúcuta: pastor, estoy preocupado porque mi relación con Dios ha decaído. Cuando estoy trabajando y serruchando allá, porque trabajaba así como le tocaba a Michael, ya no, gracias a Dios, serruchando madera. Dios es bueno, Michael, no se preocupe. Serruchando madera. Decía él: yo no puedo, estoy serruchando y no soy capaz de orar al mismo tiempo. Yo le dije: no, hermano, no ore mientras está serruchando. Tal que se serruche un dedo. Cuando usted serrucha bien, está honrando a Dios. Concéntrese en la serruchada. Y luego, cuando tenga el espacio, ora. No se ponga a hacer eso. Porque el hacer el trabajo para la gloria de Dios también es adorar a Dios. Hacerlo bien. No nos pagan para leer la Biblia ni para predicar en nuestros trabajos, nos pagan para hacer una función y tenemos que hacerla bien y glorificar al Señor. Y cuando la gente vea que lo hacemos con excelencia para la gloria de Dios, nos pregunten: ¿y por qué lo hace así? Ahí sí abramos la boca y digamos: porque yo trabajo no como para el hombre, sino como para el Señor. Y empecemos a predicar el Evangelio. Y cuando nos den la oportunidad, entonces oremos con las personas y por las personas. Es en espíritu y en verdad, algo verdadero. Es una necesidad espiritual de una relación con Dios que solamente podía colmar Cristo. Ustedes saben la historia. Esta mujer le dice a él que sabía que debía de venir el Mesías. En los siguientes capítulos, el Salvador. Cristo le dice: es el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Y ella se va corriendo a contarle a todo mundo y le dicen: miren qué tal. Este no será el que me dijo todas las cosas y me conoce tan profundamente, sabe tanto mis necesidades. ¿No será el Salvador? Y sabe algo, a veces se nos pasa por querer demandarle a la gente que se arrepiente y crea, recordarle a las personas cuando les predicamos que Cristo conoce nuestras necesidades. Lo que deberíamos hacer no es decirle: deje de estar buscando paz en la sociedad, deje de estar buscando identidad en la cultura, deje de estar buscando alivio en no trabajar, deje de estar buscando amor en su pareja, deje de estar buscando la verdad en las religiones. Deberíamos decirle: el Señor conoce su necesidad de paz, Él le va a dar paz por medio de la relación con Él. El Señor conoce su necesidad de identidad, Él le va a dar una identidad como parte de su reino. El Señor conoce su necesidad de alivio, Él le va a dar descanso en medio del trabajo. El Señor conoce su necesidad de amor, Él la ama más de lo que cualquier persona la puede amar. El Señor conoce su necesidad de verdad y de no ser confundida, Él es la verdad y la va a orientar. Eso es lo que deberíamos hacer. Él sabe su necesidad. No solo demandemos, mostremos que Cristo conoce el corazón necesitado. ¿Se dan cuenta de esta conversación de Cristo con la samaritana, haciéndole sacar lo que había en su corazón y no yéndose cuando le ponía trabas con sus reacciones emocionales? No quiero que se me olvide algo muy importante antes de cerrar el tema, y es que el pastor anterior me dijo: mijo, él habla así. Cuando alguien grita y pelea y lo hace mucho y con ganas, está gritando que en su corazón hay una necesidad. Algo está pasando en ese corazón. Algún dolor hay ahí, alguna duda, algún resentimiento, alguna lucha, algún quebranto. Y el Señor conoce eso. No se deje impresionar por eso. Porque lo primero es: ¡me gritó! Y si le está presentando el Evangelio, no le digo más nada. ¿Usted sabía cómo se le presentaban los endemoniados a Jesús, cierto? ¿Qué vienes a hacer en medio de nosotros, Jesucristo? ¿Cierto? Él decía: ay, me voy porque esta gente no se deja liberar. No se dejan atender. Los echaba fuera. Y sabía que detrás de ese demonio que usaba esa persona, en medio de esa posesión demoníaca, había un corazón que estaba clamando: ayúdeme. Ayúdeme, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Y ahí tengo que tocar un tema que es muy importante. Incluso en las peores posesiones demoníacas, como en los peores
perdidos en su mente, en locura, yo he visto y creo por la palabra de Dios que las personas pueden ser escuchadas y podemos hablarles en el nombre de Cristo y llamarlos al arrepentimiento y a la fe. La última vez que me tocó y me llamaron aquí a ministrar a una familia venezolana por un niño que supuestamente estaba endemoniado, lo que yo hice cuando llegué donde él no fue echarle demonios, sino decirle al niño, dígame el nombre, le dije al papá, me lo dio y le dije, fulanito, no lo voy a repetir por si acaso viene algún día, fulanito, un niño de apenas 12, 13 años. Ay, yo no sé qué, no, yo no estoy hablando con ningún demonio, yo estoy hablando con fulanito. En el nombre del Señor, fulanito, escúcheme. Y fulanito me respondió. Yo le dije, fulanito, usted tiene necesidades, Dios quiere que usted se arrepiente y crea en Él. Crea en Cristo, Él conoce su necesidad del corazón. Yo voy a orar, y si hay algo que le esté haciendo daño, va a pasar, yo confío en el Señor, pero usted tiene que entregarle su vida a Él. Y empecé a hablar con el muchacho, eso fue sencillito. Después de varias horas que estaban con él luchando, lo tenían allá como crucificado, un niño, eso da dolor, perdido. Entre más le grite usted a un niño, más grita, ¡ay, ay!, desesperado. Y mucha gente, no siendo niños, supuestamente porque están endemoniados, y puede ser que sí haya una opresión demoníaca, no lo niego, y está en la Biblia, terminan confundidos porque solamente atacan el demonio y no miran su necesidad del corazón. Y no les atienden ni les hablan de Cristo. Y yo he hablado, en Venezuela también hablé predicándole en la invasión donde vivimos, con un tipo que decían que siempre hacía daño, y me decía cómo le pegaba a las mujeres y cómo maltrataba a la gente, y me explicaba cómo se sentía grande y con los músculos grandotes y que sentía un gigante. Y yo le decía, todo eso está muy bien, pero fulanito, usted está pecando cuando hace eso. Usted sabe que el Señor sabe lo que hay en su corazón y entiende que lo que usted hace no está bien. Y empezábamos a conversar, y en medio de su locura tenía tiempos de lucidez. Podemos presentar el Evangelio, y gracias a Dios no me pegó. Podemos presentar el Evangelio, pero a veces no entendemos que detrás hay un corazón que necesita alivio, identidad, paz, amor, orientación, verdad, y solo en Cristo lo pueden encontrar. Y si alguien nos escucha, tenemos que recordar que están necesitados como la samaritana. No los abandonemos cuando nos ponen trabas, porque esos son corazones heridos, como el animal que cuando le tocan su herida tiende a morder. No entiende que se le está sanando y simplemente siente el dolor y reacciona. Está reaccionando porque necesita a Cristo. Insistamos, prediquemos, oremos por esas personas, porque al final, esas tan conflictivas, esas que se veían tan libertinas, esas que ponían peros para todo, como le puso la samaritana a Jesús, adivine quiénes se vuelven cuando se convierten. Se vuelven tremendas evangelistas. No esperó a que Jesús la mandara y arrancó a predicarle a todo el mundo quién era el Salvador. Y al final, cuando la gente vino a encontrarse con Cristo, dice la Biblia, final de la sección, en el capítulo 4, en el versículo 41 y 42 dice, y creyeron muchos más por la palabra de Él, por la palabra de Cristo, y decían a la mujer, verso 42, ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que nos dijiste de Él, porque nosotros mismos hemos oído, escucha esto, tremenda revelación, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La necesidad más grande detrás de todas las necesidades es la necesidad espiritual de Dios, saberse en una relación verdadera, eterna, profunda, que da identidad, que saca de la confusión, que llena de amor, que da alivio, que da paz con Dios. Solamente por Cristo, por el Salvador, la podemos tener. Hermanos, sí tenemos que decirle a la gente que es pecadora y deben arrepentirse de pecados, pero por eso no debemos dejar de decirles, Cristo conoce y llena todas tus necesidades. Él es nuestra mayor necesidad. Él es nuestra mayor necesidad. Es por eso que cuando predicaba no decía, conoce mi doctrina, agrégate a mi grupo de WhatsApp, métete en mi grupo de Face o introdúcete en mi denominación. Él decía, ven y sígueme, vamos juntos, conóceme, camina conmigo, ten una relación conmigo. Eso es todo. Vamos a orar para que Dios nos permita tener esa relación de satisfacción en Cristo. Pero vamos a orar también para pedirle al Señor que nos permita identificar esa necesidad de Cristo detrás de las necesidades de las personas a las que les presentamos el Evangelio. Amén. Y pidámosle al Señor un corazón sensible para ello. Señor, no somos, oh mi Rey, como tú, que todo lo conoces,
pero sí tenemos tu Espíritu Santo en nuestro corazón que nos da la sensibilidad suficiente, necesaria y adecuada para ver más allá de las apariencias, Señor. Vemos personas muy bien vestidas, con muy buenos trabajos o con muy buena educación, o personas incluso con una vida muy distinta a la nuestra, algunos incluso con una vida totalmente opuesta a lo que el mundo demanda como bueno, y pensamos que son inquebrantables, que no van a poder venir a Cristo porque tienen tantas barreras en su mente y en su corazón, pero tú conoces esas almas, Señor. Tú conoces esas vidas, tú conoces esos corazones, sabes de sus traumas, de sus experiencias, de sus afectos, de sus necesidades, de sus luchas, de sus pruebas, sí, por su pecado, pero también por el pecado de otros, por lo que los han hecho sufrir, por lo que los han dañado, los han perseguido, los han maltratado. Señor, ayúdanos a ser compasivos. Y como a nuestro mismo Señor Jesús, tú danos esa capacidad de ver a las personas como ovejas perdidas sin pastor. Que nos compadezcamos de sus vidas y de sus almas, aún en su necedad, aún en su rechazo, aún en su terquedad, aún en su oposición al Evangelio. Nosotros veamos que necesitan a Cristo porque están pidiendo paz, identidad, alivio, amor, verdad. Lo que necesitan es una relación contigo que les dé esto en Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, a no prejuzgar y a recordar que nosotros éramos iguales. Se nos olvida, Señor, que nosotros no te buscamos, tú nos buscaste a nosotros. Se nos olvida muy rápidamente, Señor, que nosotros llegamos tal vez a una iglesia buscando verdad y entender las cosas correctamente, y en medio de nuestro orgullo buscando satisfacción religiosa y doctrinal, tú te encontraste con nosotros y nos llevaste a ti, mi Rey. Se nos olvida que tal vez llegamos buscando cariño y algunas personas han llegado a iglesias buscando pareja incluso y terminaron encontrándose con el amor más grande, el amor tuyo en Cristo Jesús. Se nos olvida que algunos llegamos buscando simplemente alivio de las deudas y pidiendo que alguien orara para que en el trabajo nos fuera mejor y para que tuviéramos una mejor economía, y encontramos alivio y descanso en Cristo para poder trabajar y vivir sin ser atormentados, agobiados por las circunstancias y por la aflicción. Se nos olvida que llegamos encontrando una identidad porque no nos sabíamos parte de nada. A ver si de pronto en esta iglesia me siento bien, o si me ayudan, o si me colaboran, o si me reciben, o si me aceptan, o si ya salgo de tanto conflicto que vivo en mi casa, en mi trabajo, y que en medio de todo eso nos encontramos contigo. Fuiste tú el que nos buscaste, no nosotros. Nosotros buscábamos todas estas cosas, no te buscábamos a ti, y tú no nos rechazaste. Como la samaritana, con nosotros dialogaste y nos hiciste abrir el corazón, abriste nuestro corazón y nos diste tu amor, tu gracia y tu misericordia y la relación eterna contigo. Ayúdanos a hacer lo mismo con las personas en tu nombre. Ayúdanos a entenderlas, ayúdanos a ser perseverantes, a escucharlas, a escuchar su corazón detrás de lo que dicen, detrás de lo que hacen, aún de lo que gritan, aún de lo que blasfeman o de lo que critican, aún de lo que más aborrecemos escuchar de las personas porque se vuelven cada vez más pecaminosas. Podamos escuchar su corazón sufriendo por su propio pecado. El pecado que tanto usan y que tanto profesan los esclaviza y los atormenta en sus propias conciencias, y por eso argumentan, por eso pelean, por eso se burlan, por eso se oponen al Evangelio. Señor, danos compasión por esas almas, porque están ciegos, están perdidos, están llenos del mundo y están buscando satisfacción lejos de ti, lejos de Cristo. Ayúdanos a ser compasivos, porque esas personas, a ellas es a las que tenemos que ir, son las que tú usas para predicar el Evangelio cuando las conviertes a Cristo. Te lo pedimos, Señor. Necesitamos ahora de ti, siempre necesitamos de ti. Necesitamos también reconocer que todos los demás, detrás de sus necesidades, necesitan a Cristo. Y que esta iglesia, Señor, así evangelice, no presentando simplemente conceptos, no presentando simplemente doctrinas, o presentando una estrategia denominacional, presentando al único que satisface el corazón, a Cristo Jesús, mi Señor, nuestro Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre mismo de Jesús. Amén y amén.
Vamos a estar orando para terminar. Le voy a pedir a la hermana Leina que nos dirija en esta noche. Tarea: busque mujeres samaritanas para predicarle. Ya sabe qué tan difíciles son, ¿no? Y pídale al Señor que le dé sensibilidad por ellas. Dios los bendiga.